Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos como todos los miércoles a Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, buenas noches. Mejor, parece. Sí. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País América. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Comienzo contigo para hablar de la senadora Rincón y esta inhabilitación por parte del Tricel y cómo impacta en materia electoral. Sin duda impacta. Yo creo que, bueno, en vista de las circunstancias es importante diferenciar, ¿cierto?, entre no estar de acuerdo con un fallo el Tricel y acusar que hay un sesgo político, que era lo que vimos en el caso de Jadwe hace algunas semanas, ¿cierto? Y en ese sentido me parece que es bastante correcta y acertada la actitud que toma la senadora Rincón al decir que ella no está de acuerdo con el fallo. Sin embargo, no va a objetarlo y un poco buscando no tensionar de más la situación. Y me parece que esto es importante porque estamos en un contexto país donde hay una desconfianza tremendamente regada a nivel de la sociedad, en las instituciones, en la política en general, y sin duda una actitud que no pone en tela de juicio la institucionalidad o la acción que tiene el mismo Tricel, sin duda es importante. Ahora, de cara al futuro, yo me imagino que la senadora va a tener también un trabajo importante a nivel territorial, ¿cierto? Y vamos a estar mirando atentamente si va a jugar un rol dentro del comando de Evelyn Matei. ¿Se justifica o no la inhabilitación? O sea, acá lo primero, sea de Jimena Rincón, sea de Daniel Jadwe, acá hay que dejar que las instituciones funcionen. Si el Tribunal Electoral tuvo su sentencia, hay que respetarla. Eso es lo importante, creo que eso es lo que debiese ser, y en ningún caso habría que aprobar ciertas reclamos, ¿cierto? Porque sabemos que los antecedentes nos dijeron, incluso lo comentamos, se comentó en el panel de anoche, que hubo ciertas grietas o ciertas divisiones en el mismo partido, quienes anticiparon que esta situación podía ocurrir y quienes insistieron en llevarla a cabo. Entonces yo creo que esa es una lección a aprender para su sector. Y voy a insistir en que acá la institucionalidad se debe respetar, sea ella o sea cualquiera de las personas que tengan problemas, porque esa es la base de nuestra democracia y la democracia hay que cuidarla. Entonces, en la medida que sepamos aceptar con altura de miras este tipo de fallos, vamos fortaleciendo justamente nuestros valores democráticos y nuestro sistema así, que además hemos visto bastantes cambios, leyes electorales. De hecho, ahora el próximo 29 sabemos que se va al fin pasar a tercer trámite, ¿cierto? Lo que hablábamos la semana pasada, que es del voto extranjero. Entonces, en el fondo, acá la institucionalidad está, hay que respetarla y hay que cuidarla. Algunos hablan de una suerte de empate por lo de Jadwe. No, yo creo que eso tiene más que ver con los gallitos de poder, ¿no?, que se pueden dar entre los diferentes sectores, entre los diferentes comandos, pero en ningún caso creo que la institucionalidad de pie para que se produzca una situación de esa manera. O sea, yo lo descarto tajantemente. América, porque ha habido cuestionamientos a algunos de los jueces del Tricel, ¿no? Algunos de los que tomaron la decisión respecto, por ejemplo, a lo que pasó con Jadwe. Me refiero puntualmente a Gabriel Asensio, un exdiputado de C. Sí, sin duda se pudo haber limitado en este caso, a haber hecho ahí quizás un trabajo previo, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Natalie. La institucionalidad es hay que cuidarla, hay que respetarla independiente del sector, es algo en lo que todos tenemos que avanzar y en ese caso me parece que no objetar esta decisión e intentar no tensionar aún más el asunto por lo que ya mencionábamos es la opción correcta. Vamos al inicio de la campaña formal, porque esto ya comenzó hace mucho tiempo, pero ya vimos los actos de campaña, las encuestas, todo este escenario post-debate. ¿Cuál es tu análisis ahí, Natalie? Bueno, al fin llegó el día previo al 18 en que empieza, ¿cierto?, la campaña. Por supuesto, era de esperar que el encuadre de este inicio fuesen las fiestas patrias, con muchas banderas chilenas, con muchas empanadas, ¿cierto?, con mucho vino tinto, y ahí igual empezamos a ver ciertas cosas que los mismos comandos estaban esperando. Se mencionaba hace un rato en la nota que, por ejemplo, el comando de Janet Jara se esperaba una reaparición de Carolina Toá, que así lo hizo, sí. Apareció Gonzalo Vinter, y me parece bastante positivo en el sentido que viene como a cerrar un ciclo de escucha ciudadana que la candidata ha hecho a lo largo de todo Chile, donde se ha intentado reunir, y no creo que en ningún caso, porque hay ciertos analistas que han apuntado que era una táctica errada. Yo creo que no, que al contrario, las personas quieren conocer a los liderazgos, la gente quiere que vayan sus candidatos a las diferentes ciudades. Entonces yo creo que va en línea con lo que ella igual quiere proyectar, que es cercanía, que es una candidata que se conecta con la realidad. Y en cuanto al programa,
lo han señalado varias personas de su comando, o sea, hay un programa en construcción y que se ha ido nutriendo, por eso han salido diferentes como medidas, ¿cierto?, semana a semana, porque se ha ido nutriendo en la medida que se han hecho ciertos diálogos ciudadanos. Y ahí vimos el contraste, ¿cierto?, con Kast, que Kast estuvo en Europa, no se sabe, sabemos que se reunió con Meloni, no sabemos si es para importar alguna receta, ¿no? O quizás también pronto se reúna con Jair Bolsonaro. Recordemos que él fue condenado el día pasado, 11 de septiembre, a más de 25 años de prisión por intento de golpe de Estado. Entonces ahí hay ciertas preocupaciones que van apareciendo al calor de estas visitas previas, ¿no?, y que se enmarcan en el lanzamiento de la campaña. América, y en la derecha esta percepción que se ha ido formando después del debate, que Matthei está repuntando, que Kast ha estado bajando, que va por finalmente pillarlo, ¿no?, de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo se vive eso? Me parece que, claro, hay hartos análisis que se han hecho después del debate y me parece interesante mirar el tono con el que hemos iniciado este nuevo periodo de campaña, ¿cierto? En el caso de José Antonio Kast, yo me imagino que también hay alguna intención de juntarse con Meloni en ese sentido. En el caso de Evelyn Matthei, me parece bastante acertada la estrategia de que estén los alcaldes, que son las autoridades comunales que conocen de primera fuente las necesidades de la gente, desplegados en las calles, y me parece que la oposición en ese caso está siendo bastante asertivo en ordenarse y en finalmente mostrar que se está construyendo una coalición con anclaje nacional, ¿cierto? Pero mirando la vereda al frente, en el caso de Jara, también me parece que se me queda un poco corto el mensaje. Si bien estuvo acompañada de Winter, de Toa, que sin duda es un momento relevante, este mensaje que se pudo haber enviado de unidad, de sector, un poco de cara a ampliar su electorado, se vio ensuciado por también lo que vimos en el debate, ¿cierto? Que es un tono un poco más violento y que finalmente la vemos nuevamente atrincherada en un discurso súper polarizante, precisamente por su alusión a José Antonio Kast. Hablemos, nos quedan un par de minutos para hablar del fallo en el caso Dominga, que ya se supone que es la última instancia. ¿No lo ven así algunos? ¿Cómo lo interpretas tú, Natalia? Bueno, a mí me preocupa que este tipo de casos que nos tiene durante muchos años, ¿cierto?, nos ha tenido analizando y reflexionando al respecto, que este tipo de instancias generan tensiones no solo en los diferentes sectores políticos, sino lo que más me llama la atención, el cómo finalmente la ciudadanía organizada y que no es de izquierda o de derecha, son las personas que viven, ¿cierto?, en el mismo sector, las que se van a ver directamente afectadas. Entonces yo creo que ahí la preocupación, más que al fallo en sí, de hecho el mismo gobierno vimos que no se quiso referir de manera como tajante o de manera como para cerrar el tema, tiene que ver con el cómo nuestros mecanismos institucionales que miden estos tipos, el impacto que puede tener un proyecto de esta envergadura. Ahí es donde hay que empezar a trabajar y a pulir. Yo creo que ahí es como un desafío hacia el futuro para que este tipo de tensiones, ¿cierto?, no nos sigan pasando la cuenta y no sigamos teniendo un caso como este que sabemos que de manera internacional han levantado alerta. América, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece que el caso del proyecto Dominga logra plasmar muy bien cuando un debate técnico se ve capturado, ¿cierto?, por la discusión política. Y finalmente la consecuencia de esto es lo que decía Natalia, es que durante 10 años hemos tenido este proyecto entrampado, pero ha sido a pesar de pasar todos los requerimientos técnicos. En ese sentido yo creo que si en realidad lo que buscamos es elevar el estándar técnico, es una discusión súper saludable y que sin duda hay que tener. Sin embargo, utilizar esto como una estrategia electoral por una promesa de gobierno, porque el gobierno actual prometió estar oponiéndose al proyecto Dominga, es tremendamente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Precisamente porque instrumentalizar estos proyectos finalmente lo que genera es un desincentivo en la inversión y finalmente un desincentivo en el desarrollo, por supuesto. Bien, América, Natalie, muchísimas gracias especialmente por venir en un día como hoy a puertas de... Yo sé que las estoy privando de un terremoto, de una empanadita, así que muchísimas gracias por estar acá.